Sobre el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, señor presidente, hace unas 3 semanas en Palacio de Bellas Artes se le rinde un homenaje al líder de esta iglesia, un homenaje para el cual la Secretaría de Cultura prestó o rentó el Palacio de Bellas Artes. Este hombre, Nason Joaquín, es detenido ayer en Estados Unidos por delitos graves. ¿Cómo queda hecho de que el rentó a la Iglesia de la Luz del Mundo? Mire, no sé yo si se utilizó para hacerle un homenaje. Eso, la vez pasada se estuvo deliberando. Lo que sí le puedo decir es que tengo mi conciencia tranquila porque yo soy partidario del respeto y de la tolerancia. Entonces es lo que defiendo. Sí, es obvio que independientemente si se les rentó o no se les rentó el Palacio de Bellas Artes, no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer, y cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier asociación, ¿sí?, puede expresarse, manifestarse. Esa es la tolerancia, esa es la diversidad. ¿Qué dije y sostengo? Claro, me van a decir mis críticos, que respeto mucho, de que no hay comparación, pero hablé de cómo en 1954, tenía yo 1 año de haber nacido, en los funerales de Frida, en Bellas Artes, le ponen la bandera del Partido Comunista, está Diego, y por ese hecho corren al director de Bellas Artes, un gran escritor, tocayo y paisano, Andrés Duarte, por un acto de intolerancia. Entonces, puedo no estar de acuerdo con... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es ya miércoles 5 de junio del año 2019. Gracias de verdad por hacer clic en este espacio. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Bueno, muchas cosas que platicar, muchas cosas que comentar de lo que está sucediendo el día de hoy con este líder religioso, Nason Joaquín García, quien ha sido detenido allá en California, Estados Unidos. Un iluminado, como se define a sí mismo, un iluminado que no podía ser detenido en ningún lugar del mundo, cuando esta iglesia, la Luz del Mundo, presume de tener millones y millones de adeptos alrededor de nuestro planeta, amigos cibernautas. Nason Joaquín García fue detenido el día de ayer allá en California, Estados Unidos. Sexo y violaciones relatan víctimas de este líder de la Luz del Mundo, a quien se le acusa, escúchelo usted muy bien, de 26 delitos, entre ellos violación, conspiración, trata de personas, pornografía,
relaciones sexuales forzadas, sin fin de delitos que tienen con pornografía infantil y todas ellas relacionadas con abusos sexuales. Nazón, como se define a sí mismo, amigos cibernautas, y ayer fue detenido a 2 mujeres que lo ayudaban a realizar este tipo de actos. Se trata de Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo, personas que lo ayudaron a cometer este tipo de delitos, personas que instruían y forzaban a menores a desnudarse y a tocarse sexualmente, amigos cibernautas. Y hay otra persona más relacionada precisamente con este líder religioso, la luz del mundo, que fue detenido el día de ayer. Azalea Rangel Meléndez está en este momento sustraída de la acción de la justicia. Se encuentra huyendo, y tarde o temprano también podría ser detenidas. Crímenes como las que presuntamente se han cometido y que están plasmadas en dicha denuncia, amigos cibernautas, no deben tener cabida en una sociedad que en muchas ocasiones las relaciones políticas permiten realizar este tipo de actos en total impunidad. Hace unos días, amigos cibernautas, vimos lo que sucedió con este señor. No tiene mucho que los políticos prácticamente estaban ciegos ante la violencia sexual que este sujeto pudo haber cometido en nuestro país. Hoy han cerrado los ojos y se han tapado los oídos, amigos cibernautas, cuando este señor se ha proclamado a sí mismo como un iluminado. Oponerse a los deseos de este líder religioso o falso líder religioso de comprobarse estos ilícitos es oponerse a los deseos de Dios. Así lo decía este señor en cada proclama, en cada acto religioso que él llevaba a cabo, amigos cibernautas. Y bueno, la verdad, hace no mucho tiempo, estamos hablando de hace aproximadamente unas semanas, este líder religioso recibió un gran homenaje allá en el Palacio de Bellas Artes. De fiesta, la luz del mundo celebraba los 50 años de este líder religioso. Ahí pudimos ver cómo se tejió esta situación en donde se rechazaba abiertamente por parte de muchos intelectuales y gente de las artes que este señor hubiese solicitado el Palacio de Bellas Artes para celebrar su cumpleaños. De una o de otra forma, Morena, el partido que está en el poder, le concedió el permiso simulando una serie de cuestiones. Escuche usted lo que decía el diputado federal Sergio Mayer precisamente acerca de esta celebración del líder religioso que hoy está durmiendo allá en una cárcel de Estados Unidos. Y ante ello, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que debemos ser laicos y tolerantes. Y yo creo que más tolerantes que laicos, así se ha convertido el gobierno de la Cuarta Transformación en estos hechos de los que hoy se denuncian en contra de Nazón Joaquín García en los Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo Sergio Mayer. Con todo y la lluvia, la gente de la luz del mundo aquí acompañándonos en el Palacio de Bellas Artes.
Pues bien, usted escuchó lo que acaba de decir este señor, el diputado federal Sergio Bayer, un tipo del ambiente artístico sin ninguna formación política, sin ninguna capacidad ni visión política, gente que desconoce totalmente, pero además, déjenme decirles, amigos cibernautas, que más allá de que tengan una formación o tengan conocimientos, las complicidades permiten la impunidad. En 1926 se fundó precisamente la Iglesia La Luz del Mundo y la presidió en ese momento, fundada pues por Eusebio Joaquín Flores. A la muerte de él le sucedió su hijo Samuel Joaquín y posteriormente, desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años aproximadamente, su hijo Nazón Joaquín García tomó pues las riendas de la Iglesia La Luz del Mundo aquí en nuestro país, y en donde esta iglesia tiene presencia, amigos cibernautas. Déjeme decirle que desde los años 90 la iglesia La Luz del Mundo ha sido acusada de abusos sexuales, amigos cibernautas. Hay una investigación en los Estados Unidos desde hace 4 años aproximadamente en contra de Nazón Joaquín García. Y bueno, parece ser que ahora sí, allá en los Estados Unidos, su asunto, su caso, la acusación, la denuncia, podría confinarlo con varios años de cárcel. Le han fijado una fianza de aproximadamente $25 millones. Hace unos días, repito, la Iglesia de la Luz del Mundo estaba celebrando en el Palacio de Bellas Artes ahí los 50 años de este líder, quien hoy es severamente cuestionado por sus propios religiosos que oran por todo el mundo ante un personaje que pareciera ser que ha utilizado a la iglesia para sus propósitos, para sus instintos más bajos, amigos cibernautas. Pero muchos políticos acudieron y hoy se echan para atrás, como Martí Batres, amigos cibernautas, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Él también acudió al homenaje de Nazón Joaquín García, pero hoy se deslinda y dice: no, a mí me invitaron, pero yo fui a un acto meramente artístico y cultural. Escuchemos lo que dice hoy Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Él tendrá que responder frente a estas acusaciones y a lo largo del proceso judicial se determinará si tiene culpabilidad o no. Si tiene alguna responsabilidad, también tendrá que responder por sus actos. Entonces, si se va a abrir allá un proceso judicial, pues en ese proceso judicial se determinará si tiene responsabilidades. Y si las tiene, como cualquier persona, tendrá que responder por ellas. Se ha cuestionado sobre todo la presencia de usted en este concierto de Bellas Artes en estas últimas horas, y también del senador Israel Zamora, que fue pues quien estuvo ahí promoviendo algunos permisos, ¿no? Bueno, en todo caso, yo respondí a la invitación del senador Israel Zamora. En principio no tengo por qué dudar de ninguno de los senadores de los eventos a que me invitan a muchos eventos y acudo a muchos eventos de los senadores, y de igual manera, frente a la invitación que me hiciera el senador Zamora, acudí a lo que él me dijo sería un concierto que él tendrá que responder. Los deslindes no nada más son del PRI, del PAN, cuando han estado envueltos en muchos escándalos. Los deslindes políticos hoy los vemos en Morena, amigos cibernautas. La Corte Superior de Los Ángeles, amigos cibernautas, le fincó 26 delitos a Nazón Joaquín García, cometidos entre 2015 y 2018 a este señor líder de la Luz del Mundo. Hace no mucho tiempo, aquí en Coatzacoalcos vivimos un caso similar
algo delicado, en el que incluso le costó la vida a aquel predicador que se llamaba Claudio Martínez, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. También él era el líder de esta iglesia de la Luz del Mundo. Lo asesinaron en su propia casa. Una historia, algo aberrante, algo pues de verdad terrible, porque a este señor lo asesinaron en su propia casa. Se salvó la mujer porque la esposa, que es líder también de esta iglesia, no se encontraba en ese momento ahí. Incluso las investigaciones la señalaban, apuntaban a que ella era parte de un complot o era cómplice de quienes habían cometido este homicidio. La investigación no concluyó. Sin embargo, doña Lucy, la esposa de Claudio Martínez, hoy se encuentra en absoluta libertad, amigos cibernautas, pero la gente siempre le quedó esa sospecha de que algo más había sucedido en todo esto, amigos cibernautas. Y bueno, el caso es de que Anazón Joaquín García, pues prácticamente, amigos cibernautas, pues ya duerme allá en una cárcel de los Estados Unidos, en donde pues prácticamente tendrá que enfrentar a la justicia, amigos cibernautas, este señor que está señalado de una serie de ilícitos. Además, repito, que fue detenido junto a Alondra Ocampo, de 36 años, y Susana Medina Oaxaca, de 24, mientras que una cuarta persona, identificada como Azalea Rangel Meléndez, la están buscando para su captura, amigos cibernautas. Así que 4 presuntas víctimas de los acusados, pues son las que prácticamente lo mantienen ahí en el banquillo a Nazón Joaquín García, este sujeto que parece ser se aprovechó de la ignorancia, de la luz de la que carecen quienes caen bajo las garras de estos falsos líderes, amigos cibernautas. Bueno, y ya que hablamos de lo que está sucediendo en Los Ángeles, California, hoy Marcelo Ebrard está por reunirse, si no es que ya se reunió, con el señor Robert Lighthizer y Wilbur Ross, el secretario de Comercio, amigos cibernautas. Y también estamos hablando de que se iba a reunir también el secretario de Estado, Mike Pompeo, amigos cibernautas. Así que pues parece que esto de los aranceles dentro de poco será un hecho, y esto también amenaza al Tratado de Libre Comercio, amigos cibernautas, porque la economía de nuestro país no podría aguantar todo esto. Allá los republicanos, de los que forma parte Donald Trump, en una inusual muestra de rebelión, los senadores republicanos declararon su oposición al plan del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 5% sobre todos los bienes importados a Estados Unidos desde México, pero no estaba claro si tenían votos suficientes para impedirlo. Y es que todo mundo da por un hecho que a partir del próximo lunes ya tendremos ese arancel, esa imposición económica hacia Unidos. Para el partido de Donald Trump, los aranceles son contrarios a la ortodoxia económica y constituyen solo impuestos a los que se oponen enérgicamente. En mi bloque no hay demasiado apoyo a los aranceles, de eso no cabe duda, dijo Mike McConnell, líder de la mayoría en el Senado. En un largo almuerzo a puertas cerradas en el Capitolio, los senadores se turnaron para advertir a los funcionarios de la presidencia
que habría problemas si el Senado de mayoría republicana desaprueba los aranceles. Aquí en nuestro país, Luis de la Calle, un importante economista financiero, también advierte de los riesgos que pueden venir si estos aranceles, iniciando a partir del lunes del 5% hasta llegar al 25%, si estos aranceles entran en vigor, hacia dónde va el Tratado de Libre Comercio, que hoy todavía tenemos vigente y que podría marcar el fin del nuevo TMEC, llamado así el nuevo Tratado de Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Escuchemos lo que dijo Luis de la Calle. ¿Cuál es? Estás entrando al espacio por excelencia. Luis de la Calle habla de una economía prácticamente que podría venirse hacia abajo en nuestro país. En una entrevista que le hacen a Luis de la Calle, habló precisamente sobre esta amenaza del 5% de aranceles por parte de Donald Trump a los productos mexicanos. Los aranceles serán frenados. La cuestión es cómo y cuándo, señaló el economista financiero. Luis de la Calle, quien tuvo mucho que ver en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado en la época o en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aseguró que el anuncio de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos es una decisión política interna, amigos cibernautas. Es una medida que México no se merece y que además es contraproducente. Se debe acudir a las instancias internacionales. Luis de la Calle consideró que la economía de México no aguanta la imposición de aranceles por semanas. El 5% es muy alto. La implicación de los aranceles sería matar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tenemos todavía vigente, porque no hemos firmado el nuevo, y la desaparición del TMEC. Se rompería la relación comercial con Estados Unidos. Así, de ese tamaño, porque la verdad, pues, esto también habría que imponerles, pues prácticamente estaríamos en una gran desventaja, amigos cibernautas, y además, al final, quien paga todo esto es el consumidor final, ¿no? Es el que paga, pues, todos los impuestos, amigos cibernautas. Así están las cosas con esto de los aranceles de Donald Trump, en el que obligado, según él, porque no se detiene el flujo migratorio en nuestro país, ante la poca decisión y ante la poca ayuda que le brindan a su gobierno para detener el flujo migratorio, ha tomado la decisión de imponer y de anunciar que a partir del próximo lunes habrá un arancel del 5% a nuestros productos que llegan a los Estados Unidos, e irá creciendo hasta llegar a la enorme oposición también de los republicanos. Parece ser que Donald Trump no se detendrá, porque no hay que olvidar que también está en juego la elección del próximo año, en donde él buscará su reelección, amigos cibernautas. Así que vamos a ver qué más viene para nuestro país, amigos cibernautas. Así están las cosas. Bueno, hay muchas cosas que decir de nuestro país, amigos cibernautas. No hay que olvidarnos que tenemos a un presidente también que poco a poco ha venido destruyendo muchas cosas buenas que se venían y que se veían, como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y también hablaríamos de la forma en que quiere conducir al país con un total autoritarismo, en el que pues veamos que el presidente no es de aquellas personas
que busquen el diálogo, que encuentren la negociación, que encuentren los acuerdos para tratar de darle un rumbo democrático a su gobierno. Un presidente que poco a poco se ha venido caracterizando por una forma autoritaria que tiene de imponerse y de rechazar en muchas ocasiones lo que le conviene a nuestro país. Lo del aeropuerto es otro tema que se lo platicaré en un momento, pero por lo pronto déjeme decirle que Andrés Manuel López Obrador, escúchelo usted muy bien, no quiso recibir el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 29 años que han transcurrido desde la fundación precisamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y jamás un presidente de la República se había negado a recibir y escuchar el informe anual de sus actividades. Échele una ojeada a la columna de Héctor de Mauleón, el informe que Andrés Manuel no quiso recibir. Ayer el presidente de la República prácticamente es el primer presidente que se niega a recibir el informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Defensores de los derechos humanos consideraron preocupante y desalentador que el jefe del Ejecutivo se negara a escuchar lo que la comisión tiene que decirle sobre la situación de los derechos humanos en México y la manera en que las autoridades los han violentado y los siguen violentando. El informe 2019 de Luis Raúl González Pérez es completamente alarmante. A la cadena histórica de violaciones, a las vulneraciones de siempre en materia de acceso a la salud, la seguridad, la justicia y la educación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos agregó su preocupación por algunas decisiones adoptadas por el nuevo gobierno, decisiones que podrían resultar violatorias de los derechos humanos. Entre ellas podemos destacar lo siguiente: la falta de apoyo a las estancias infantiles y refugios, a las estancias encargadas de la atención de las personas con discapacidad, así como la descalificación de las organizaciones de la sociedad civil, de grupos de periodistas y comunicadores, así como la emisión de discursos que polarizan o dividen a las personas. Todo esto contenía el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el presidente de la República se negó a recibir y a escuchar. Para la Comisión, 2018 fue un año crítico para los derechos humanos, el reclamo y la necesidad de justicia, la reparación de las víctimas y de la sociedad. Ese año, el organismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibió 158.960 quejas. De acuerdo con el informe, en 2018 prevalecieron la desaparición de personas, la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y el abuso de los migrantes, las fosas clandestinas, la violencia de género, la trata de personas, los ataques y homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos. Autoridades militares y civiles siguieron vulnerando los derechos de la gente, amigos cibernautas. Todo esto es lo que contenía el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en el informe de este año, de los primeros meses, de lo que va del año 2019, señala el documento: el panorama no ha resultado favorable en ninguno de estos rubros. Siguieron los homicidios, la diversificación del crimen organizado, la violencia feminicida, las muertes de periodistas, los casos de linchamientos, las agresiones y asesinatos en contra de policías y miembros de las Fuerzas Armadas, amigos cibernautas. Así que todo esto es lo que no quiso recibir Andrés Manuel López Obrador, amigos cibernautas. Y ahí le viene el tema central de lo que vivimos el día de hoy. A propósito, pues, de lo que ha hecho con el aeropuerto,
la cancelación que significó miles de millones de pesos, amigos cibernautas, muchísimo dinero, amigos cibernautas. Así que hay un frente ahora, y usted lo debe de saber, creo que fue el día de ayer o ayer creo, un juez federal concedió un amparo en contra precisamente de la suspensión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un grupo de organizaciones civiles y empresariales, entre ellas la Coparmex, le quiere el grado de dificultad al presidente López Obrador para cumplir con sus proyectos más importantes a través de recursos legales, que este colectivo denominado No Más Derroches busca frenar obras como la ampliación de la base aérea de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Fíjense ustedes, amigos cibernautas, 4 grupos empresariales se han inconformado jurídicamente contra el acto de suspensión de la construcción del nuevo aeropuerto ante un tribunal administrativo federal. Son grupos muy importantes como el grupo Carso de Carlos Slim, el grupo Hermes de Carlos Han, Guía de Hipólito Gerard, ICA y Prodemex de Olegario Vázquez. En el viejo aeropuerto, en el aeropuerto que está suspendido, ya se tenía invertido más de 100 mil millones de pesos, faltan 140 mil millones de pesos para terminarlo y 2 años de trabajo. Había una inversión que se tenía inicialmente de 13 mil millones de dólares que se había fijado desde un principio para tener un aeropuerto de 3 pistas con posibilidades de crecer a 6 pistas en el futuro y una segunda terminal. Se canceló, según por corrupción, ¿no? Usted lo recordará que Andrés Manuel López Obrador dijo que el aeropuerto se cancelaba porque había muchos actos de corrupción. Hasta el día de hoy no se conoce alguna investigación en contra de alguien, no se sabe, hasta el día de hoy no se sabe que alguien esté en la cárcel por actos de corrupción. Se detuvo este aeropuerto, se canceló su construcción por capricho del presidente, se le preguntó al pueblo bueno y sabio, un pueblo que la verdad será muy bueno y será muy sabio, pero que desconoce realmente todo lo que esto implica para la vida económica de nuestro país. Un aeropuerto que iba a ser como uno de los mejores del mundo, amigos cibernautas, un aeropuerto que quiere trasladar allá a Santa Lucía, construido por los militares e incluso dejarles su administración, amigos cibernautas. Bueno, no se trata de este nuevo frente que le digo yo, que está conformado por gente incluso de la Coparmex, como Gustavo de Hoyos. Otros empresarios visibles son Claudio X González, cuyo hijo preside la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, son integrantes de este colectivo. La primera victoria la obtuvieron el pasado 30 de mayo, cuando el primer tribunal colegiado en materia administrativa del Estado de México les concedió una suspensión provisional. También, escuchen usted muy bien, para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. O sea, ahorita no se puede construir el aeropuerto de Santa Lucía. Había una suspensión contra la detención, contra el acto de suspensión de la construcción del nuevo aeropuerto, que es un tema muy independiente. La suspensión del nuevo aeropuerto, ahí 4 grupos se han inconformado jurídicamente contra el acto de suspensión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ante un tribunal administrativo federal. Ese es por un lado. Por el otro lado tenemos el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en donde también se promovió un amparo ante un tribunal administrativo federal. Y el pasado 30 de mayo
este primer tribunal colegiado en materia administrativa del Estado de México les concedió una suspensión provisional para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. El objetivo final es detonar un último intento por rescatar el multimillonario proyecto de Texcoco, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que está suspendido ahorita y contra que pues se han interpuesto varios actos en contra de esta suspensión. Se trata de rescatar el nuevo aeropuerto, el proyecto de Texcoco, amigos cibernautas, y de paso congelar de manera definitiva la refinería de Dos Bocas, que se inició sin que se tengan todos los permisos y que detonó también la salida de Josefa González Blanco, quien era titular de la Semarnat, por presiones de Rocío Nale, la déspota titular de la Secretaría de Energía, que le prometió la refinería a Andrés Manuel López Obrador y que pésele a quien le pese, ella lo va a construir, aunque posteriormente sepamos que no alcanzará los 8,000 millones de dólares y no dará el tiempo de 3 años para construirlo. Sin embargo, Josefa González Blanco se negó a otorgarles los permisos, originó su salida, no la demora de un avión para esperar a doña Josefa, sino que realmente lo que hay detrás de todo esto es los permisos, o son los permisos que no le quiso entregar Josefa González Blanco, hija del ex gobernador y exsecretario de Gobernación Patrocinio González Blanco Garrido. Bueno, el objetivo precisamente de este frente, amigos cibernautas, es rescatar el nuevo aeropuerto suspendido allá en Texcoco y parar la obra de la refinería en Dos Bocas. Bueno, el amparo contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía lo obtuvo a título personal el propietario de la compañía textilera Novalán. Se trata de Juan Ramón Morera Mitre, pero luego de que ayer el Universal revelara la información, la Organización Mexicanos contra la Corrupción envió un comunicado para exponer, entre otras cosas, que hay 147 juicios de amparo promovidos ante el Poder Judicial de la Federación. La clave del asunto está en el concepto de interés legítimo. La mayoría de los recursos legales interpuestos por el colectivo No Más Derroche están sustentados en que los proyectos del nuevo gobierno atentan contra el medio ambiente, la generación de empleo y las condiciones económicas de la ciudadanía en general. Se trata pues de una cucharada de su propio chocolate, tal como lo escribe Mario Maldonado en su columna El Universal, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él mismo argumentó de interés legítimo. Fue el que dejó sin efecto los amparos contra el memorándum que canceló la reforma educativa, el que se utilizó para comprar de manera directa en Estados Unidos, recuerde usted muy bien, 500 pipas para enfrentar el desabasto de combustible y para inhabilitar sin juicio de por medio a 3 empresas distribuidoras de medicamentos del sector salud. Andrés Manuel López Obrador había utilizado pues prácticamente el mismo argumento, que es el de interés legítimo, ahora utilizado por estos grupos para detener la obra del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y del nuevo aeropuerto de Texcoco, que fue suspendido, amigos cibernautas. Por eso le digo, el autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente nos puede llevar a sufrir severamente golpes de esta naturaleza, de dictador, de gente que no ve una democracia que lo pueda ayudar en su gobierno, que no escucha voces, sino únicamente aquellas que le son aliados, aquellas que le convienen. Así están las cosas, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.